Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Soy un cuervo, Marvel DC, autor Forgotten Daoistun. Soy un cuervo en el universo Marvel. Pero no un cuervo cualquiera, sino uno que se alimenta de la desgracia ajena. Bueno, primero, vamos a ocuparnos de ese chico araña que acaba de perder a su tío. 19. Capítulo 19. Buenas y malas noticias. Capítulo 19. Buenas y malas noticias. Sentía tanto arrepentimiento como euforía. El arrepentimiento provenía del caos absoluto en que se había convertido su vida. Rata había pasado años al servicio de un empleador que se negaba a morir, dedicando hasta la última gota de su energía a mantener con vida el corazón de Norman Osborn. Al final, él era el incomprendido. Connors era el héroe, por supuesto. Era el de alma noble, el que se negó a participar en experimentos con humanos. Pero Rata, él fue quien tuvo que lidiar con las consecuencias. Él fue quien tuvo que terminar el trabajo cuando el visionario diseñador se marchó sin nada más que el sueldo perdido. Como hombre que había dedicado su carrera a solucionar problemas en las empresas, detestaba que otros dejaran su trabajo sin terminar para que él lo arreglara. Si la solución salía mal, sabía perfectamente a quién culpar. Si Connors simplemente hubiera hecho su trabajo, Rata no estaría en esta situación. Los ensayos en humanos habían comenzado con un milagro. El suero de lagarto había regenerado las extremidades de los veteranos en segundos. Él lo había presenciado, testigo de una auténtica maravilla médica. Pero entonces comenzó el cambio. Debido a que el suero provenía de un reptiliano, los sujetos comenzaron a transformarse. Sus rasgos humanos desaparecieron, reemplazados por algo antiguo y frío. Rata recordaba vívidamente el motín. Fue un auténtico circo de monstruos. En medio del caos, uno de los veteranos lo acorraló. La criatura aún conservaba un vestigio de cordura, suficiente para reconocer al hombre que había autorizado la inyección. Le obligó a Rata a tragar un vial del suero concentrado. Nos mentiste, Siseo. Pero tú tampoco escaparás de ello. Desde una perspectiva científica, la inyección siempre fue superior. Permitía que el cuerpo absorbiera el catalizador a través del torrente sanguíneo. La ingestión oral era engorrosa e ineficiente. Pero mientras el líquido hirviendo descendía por su garganta y se asentaba en su intestino, Rata se dio cuenta de que la ciencia no importaba. Sus células ya estaban en llamas, floreciendo como maleza en un horno. La transformación fue una agonía. Ese era el origen de su arrepentimiento. Pero también había euforía. El suero se sentía como una droga, aunque nunca lo había probado en su vida. Si lo hubiera hecho, sabía que esto sería 1000 veces más adictivo. Asunto. Dr. Rata Irfan. Temperatura corporal. 89,7 grados Fahrenheit. Estable durante las últimas 12 horas. El análisis de sangre muestra una fusión completa de marcadores genéticos humanos y reptilianos. La velocidad de coagulación ha aumentado un 400%. La respuesta muscular, la fuerza y la agilidad han superado los límites humanos. La necesidad del cuerpo por el suero sigue en aumento. Esto no es la cura de una enfermedad. Es el amanecer de una nueva especie. Las pupilas de Rata parpadearon con una luz verde enfermiza. Se inclinó hacia la cámara que tenía sobre el escritorio. Necesito más suero. Tomó un frasco nuevo y se clavó la aguja en el cuello. Apenas sintió el pinchazo. En cambio, una oleada de euforía pura y sublime lo invadió. Mientras jadeaba en busca de aire, el televisor de su oficina seguía emitiendo el noticiero que había dejado puesto. Los hallazgos preliminares sugieren la presencia de un gas alucinógeno. Sin embargo, podemos confirmar a un principal sospechoso. Tenemos motivos para creer que el justiciero enmascarado conocido como Spider-Man es el responsable del incidente. Rata, o lo que quedaba de él, caminó hacia la pantalla.
Sus dedos eran ahora largos y afilados como garras, con uñas lo suficientemente afiladas como para rayar el cristal. Recorrió con la mirada la imagen del niño enmascarado. Spider-Man, siseó. Un producto genético inferior. Muy bien, señor Parker. Es evidente que tiene más que decir, pero dado que Gwen parece tener sus propios intereses, creo que debería hablar con ella primero. Una vez que termine con ella, podrá hablar conmigo. Y cuando yo termine con usted, Gwen y yo tendremos una conversación muy seria sobre la viabilidad de su relación. Tras el choque de peticiones a 3 bandas, el capitán Stacky tomó el mando. Su tono era profesional, pero sus ojos estaban fijos en Peter con una mirada que sugería que ya estaba contando los minutos. Gwen le dirigió a su padre una mirada de enfado. Vamos, Peter. Salgamos a tomar el aire. Peter permaneció en silencio. La lubina de su plato había quedado reducida a un montón de espinas por culpa de Oz durante la acalorada discusión. De todos modos, no tenía mucha hambre. El debate con George lo había saciado más que la comida. Asintió con la cabeza hacia Gwen y luego se volvió hacia George, mostrando modales a pesar de la tensión. Lo siento, señor. No quise faltarle al respeto. George tomó un sorbo de agua. Está bien. Solo intenta no besar a mi hija mientras estés ahí fuera. Papá. Peter esbozó una sonrisa forzada e incómoda y siguió a Gwen fuera de la habitación. Estaban en la azotea del edificio de apartamentos. Gwen se acercó a la barandilla y respiró hondo el fresco aire de la noche. Eso fue increíblemente incómodo, dijo ella, dándole la espalda. Peter se acercó a ella, con pasos lentos. Al menos no me arrestó en el acto. No se atrevería. Yo no se lo permitiría. Gwen se giró hacia él con expresión seria. Peter sonrió. Lamento la discusión. No quería que llegara a tanto. Lo sé. El silencio de la noche se posó sobre ellos. Permanecieron de pie, uno al lado del otro, contemplando el resplandor de neón de la ciudad. Es precioso aquí arriba, dijo Peter. Sí. Vengo aquí siempre que necesito despejarme. No es que esté de mal humor ahora mismo. Bueno, quizás un poco. Pero no es culpa tuya. El divague de Gwen resultaba familiar y reconfortante. Peter se giró para mirarla. Sé que tienes preguntas. De verdad quiero explicártelo todo, Gwen. Es solo que, es difícil expresarlo con palabras. Está bien, dijo Gwen en voz baja. Tenemos tiempo. Peter la miró a la cara. La luz de la luna iluminaba los contornos de su mandíbula y el brillo de sus ojos. De repente, el horizonte ya no parecía tan impresionante. Había cosas mejores que contemplar. Gwen. Ella esperó a que él continuara, con la mirada fija en la suya. Peter sintió una oleada de nerviosismo. Su mente era un caos de ideas contradictorias, pero todas se redujeron a un único impulso. Hazlo, Parker. Peter se lamió los labios. Gwen notó el movimiento. Apretó los dedos contra la barandilla, pero no apartó la mirada. Se sintieron atraídos el uno por el otro como imanes. La distancia entre ellos se redujo hasta que sus frentes casi se tocaron. Justo cuando el mundo parecía desvanecerse, una voz rompió el silencio. Ustedes dos se están demorando una eternidad. El momento se ha esfumado, Parker. Termina ya. El cuervo de ojos rojos apareció entre sus rostros, presionando sus alas contra sus frentes para mantenerlos separados. Retrocedieron de un salto, y la tensión romántica se desvaneció al instante. Maldita sea. ¿Por qué siempre haces eso? Exclamó Gwen, con el rostro enrojecido por la ira. ¿De verdad quieres saberlo? Preguntó Oz. No. En absoluto. Qué lástima, porque de todas formas te lo voy a decir. Lo hago porque soy el hombre cuervo. Gwen lo miró fijamente. Eres sin duda el pájaro más raro que he conocido. Jeje. Peter sabía que Oz no lo interrumpiría así a menos que algo estuviera mal. ¿Qué pasa? Oz lo miró, con un tono cambiante. Tengo buenas y malas noticias. ¿Cuál quieres escuchar primero? Gwen intervino antes de que Peter pudiera responder. Las malas noticias. Terminemos con esto de una vez. Oz la miró. La señora de la casa ha hablado. Cállate, Oz. Malas noticias. El doctor Connors ha vuelto. Y es exactamente la pesadilla gigante y escamosa que tanto temías. El corazón de Peter latía con fuerza contra sus costillas. ¿Dónde está? Gwen vio el pánico en el rostro de Peter y le tomó la mano. Espera. Todavía no ha dado las buenas noticias. Oz miró a Gwen. ¿Eres su madre? Yo. El rostro de Gwen se puso rojo y apretó los puños. ¿Cuál es la buena noticia? Preguntó Peter, apretando la mano de Gwen.
La buena noticia es que el Dr. Connors no es realmente el lagarto. Bueno, no es el único lagarto. ¿Qué? Hay dos de ellos, dijo Oz. Peter sintió una oleada de sorpresa. ¿Dos? Sí. ¿En qué sentido es eso una buena noticia? Porque eso significa que Connors aún no se ha convertido en un villano del todo. Está ahí fuera luchando contra el otro tipo. La mente de Peter se aceleró. Empezó a pasearse por el tejado, con los pensamientos hechos un lío. Esto no tiene sentido. Si Connors hubiera visto la noticia, jamás habría tomado el suero. Alguien debió obligarlo. ¿Pero quién es el otro? Creí haber revisado todo el hospital. Revisé todas las habitaciones. ¿Quién más anda ahí fuera? Podrías seguir dando vueltas como una peonza, sugirió Oz, o podrías ir a Oscorp y verlo por ti mismo. Se oye en todos los escáneres de la policía. ¿Qué? Peter no dudó. Empezó a rasgarse la corbata, quitándose la chaqueta del traje para dejar al descubierto el traje de licra rojo y azul que llevaba debajo. Estaba tan concentrado en la misión que se olvidó por completo de dónde estaba. Gwen se quedó paralizada, con la boca abierta mientras lo miraba. ¿Eres Spider-Man? Peter se detuvo, con la mano en el cuello de la camisa. La miró con expresión de dolor. Gwen. Lo siento mucho. Por eso estabas discutiendo con mi padre, susurró. Por eso, Oz se inclinó hacia el oído de Peter. Ella conoce nuestro secreto. ¿Deberíamos eliminarla? Hizo un gesto cortante con un ala, como si fuera a cortar una garganta. Peter le dio un rápido y molesto golpe en la cabeza al pájaro. Se volvió hacia Gwen. Te lo explicaré todo. Lo prometo. Pero hay gente en peligro y tengo que irme. Continuó despojándose de su ropa de civil, dejándola amontonada en el tejado. Oz y Gwen observaban en silencio. Gwen apartó de un manotazo el ala de Oz cuando éste intentó taparle los ojos. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene que ver esto contigo? Peter se puso la máscara, con la voz amortiguada por la tela. Es complicado. Pero voy a arreglarlo. Sin decir palabra, corrió hasta el borde del tejado y se lanzó a la noche. Oz saludó con desenfado a la barandilla y se inclinó hacia atrás, desapareciendo tras él. Gwen estaba sola en el tejado, con el viento azotándole el cabello. Miró la chaqueta que Peter había dejado. La recogió, con las manos temblorosas, mientras miraba fijamente hacia la oscuridad donde él había desaparecido. Definitivamente estoy perdiendo la cabeza, susurró. Recogió su ropa y volvió a entrar. Su padre no estaba. Una llamada lo había hecho marcharse hacía unos minutos. Su madre estaba en la cocina y sus hermanos estaban sentados a la mesa haciendo los deberes. Todo parecía normal, pero el mundo se sentía patas arriba. Oye, ¿dónde está tu novio? Preguntó uno de sus hermanos. Gwen lo ignoró y se fue a su habitación. Abrió su computadora portátil y comenzó a buscar en las noticias. En cuestión de segundos, encontró un reportaje en directo. Últimas noticias. La policía de Nueva York solicita la evacuación inmediata de la calle 54 Sur. Si se encuentra en la zona, abandone el lugar ahora mismo. Estamos recibiendo imágenes de dos enormes criaturas reptilianas enfrascadas en una violenta lucha cerca del edificio de Oscorp. En la pantalla, dos monstruos verdes y escamosos se enfrentaban en plena calle de Nueva York. Uno de ellos vestía los restos desgarrados de una bata blanca de laboratorio. Era más pequeño que el otro, pero luchaba con una furia animal y desesperada. Esto no puede ser real, susurró Gwen. Nota de la autora. Si les está gustando la historia aunque sea un poquito, por favor, apóyenme con sus piedras de poder. Me motiva muchísimo a seguir escribiendo. Nuestra primera meta esta semana es 100 piedras de poder igual más un capítulo extra. Muchísimas gracias a todos los que leen y votan. 20. Capítulo 20. La cadena capítulo 20. ¿La cadena cuál es la situación? George Stacky ni siquiera se había abrochado el cinturón de seguridad cuando empezó a gritarle preguntas a la gente que iba al volante. Las calles alrededor de Oscorp han sido evacuadas. Aparte de los dos sujetos con aspecto de lagarto, las únicas personas en la cuadra son nuestras propias unidades, informó el oficial. ¿Alguna señal de Spider-Man? Preguntó George. Nada todavía, señor. George frunció el ceño. Por todo lo que había visto del justiciero enmascarado, el chico debería haber sido el primero en llegar. ¿Estaría durmiendo? Eran solo las 8. George se corrigió. ¿Seguro que no estaba en una cita? Desechó el pensamiento y cogió la radio, sintonizando el canal de la comisaría. Unidades terrestres, si esas cosas intentan romper el perímetro, abran fuego. Mantendremos esto bajo control.
Unidades aéreas, mantengan sus focos sobre ellas. Si siquiera parecen que van a huir, quiero que queden cegadas. Equipos de evacuación, mantengan la línea cerrada. No dejen pasar a ningún civil, especialmente a esos malditos periodistas que buscan un titular. Las órdenes de George llegaban con la rapidez y la experiencia de un veterano. Una vez que terminó, miró a su conductor. ¿Y tú? Conduce más rápido. El coche patrulla avanzó a toda velocidad, sus sirenas resonando entre las calles silenciosas. Gracias al cierre, llegaron a la intersección cerca de Oscorp en tiempo récord. George salió del coche e inmediatamente vio a las dos criaturas. Estaban enfrascadas en una lucha violenta y primitiva. Una era considerablemente más pequeña, envuelta en los restos desgarrados de una bata de laboratorio de Oscorp. La otra era un titán. El lagarto más grande lanzó un rugido y arrancó una farola del hormigón. Blandió el pesado poste metálico contra su oponente más pequeño, quien se agachó con una gracia casi animal. Al lagarto más grande no le importó haber fallado. La farola ya volaba por los aires, directa hacia la línea policial. «Todos abajo», gritó George. Se preparó para el impacto, esperando el sonido de metal retorciéndose y cristales rotos. En cambio, oyó un crujido seco y húmedo. La farola se detuvo en el aire, elevándose bruscamente como si una grúa invisible la hubiera sujetado. Entonces, una voz rompió la tensión. «Hola, chicos. Sé que llego tarde, pero tirar basura. Eso es de muy mala educación». La voz era ahora más fuerte, juguetona pero cortante. La farola se echó hacia atrás, lanzándose contra los dos monstruos. Los golpeó a ambos, haciéndolos retroceder. «Peter, Spider-Man. Está aquí», siseó uno de los lagartos. «Pedazo de escoria inferior», rugió el más grande. Spider-Man aterrizó en una pared cercana, con los ojos muy abiertos. Parecía atónito. Aquella mañana en el hospital, los monstruos no habían sido más que animales irracionales que chillaban. Estos dos hablaban un inglés perfecto. «Capitán, Spider-Man está aquí. Tengo ojos, sargento. ¿Deberíamos proceder al arresto?» «No», dijo George, con la mano en la funda de la pistola. «Esperaremos». Spider-Man se dejó caer entre los dos lagartos. El más grande se abalanzó de inmediato, lanzando garras al aire. El lagarto más pequeño, con bata de laboratorio, agarró el torso del gigante, reteniéndolo para darle una oportunidad al chico. «Doctor». Spider-Man arqueó la espalda, esquivando por poco un letal zarpazo de la cola del lagarto más grande. Observó a la criatura más pequeña. «Soy yo. Sé quién eres, pero no tenemos tiempo para ponernos al día», siseó el lagarto con bata de laboratorio. Era Connors. La criatura más grande, Rata, apartó a Connors de un solo y poderoso empujón. Dirigió sus ojos amarillos hacia el chico. «No pensé que tendría que venir a buscarte. Me ahorraste el trabajo». «¿Perdón? ¿Te conozco?», preguntó Spider-Man, alzando las manos como en señal de rendición. Aprovechando el gesto, movió la muñeca. Una telaraña impactó en la cara de Rata. Rata dejó escapar un rugido sordo y gutural de furia. Arañeó la telaraña, arrancándola, solo para recibir una patada con ambos pies en el pecho. El golpe lo hizo tambalearse, pero la enorme diferencia de masas hizo que el ataque pareciera desesperado. Rata mostró los dientes, y una sonrisa enfermiza se extendió por su hocico. «Realmente eres un accidente genético de baja categoría. Podemos hablar de mi currículum más tarde», dijo Spider-Man, señalando detrás de él. «Ahora mismo, me preocupa más el taxi». «¿El qué?». Rata se giró. El Dr. Connors había alzado un taxi amarillo sobre su cabeza. Lo dejó caer con un estruendo ensordecedor. El coche se desplomó sobre Rata, aplastándolo contra el asfalto. Spider-Man no desaprovechó la oportunidad. Se giró hacia Connors. «Doctor, ¿qué está pasando? ¿Quién es ese? ¿Y cómo lo supiste?». «Alto», interrumpió Connors. Estaba sorprendentemente sereno para ser un hombre hecho de escamas. «Quiero explicarte, Peter, de verdad. Pero primero necesito tu ayuda. Cualquier cosa. Tenemos que llegar al laboratorio antes que él». Connors se giró y echó a correr a toda velocidad hacia la entrada de Oscorp. Los sentidos de Spider-Man se aguzaron cuando Rata empezó a apartar el taxi. No lo dudó ni un instante. Saltó y se subió a la espalda de Connors. «Peter, esto es increíblemente grosero, pero dadas las circunstancias, lo permitiré», gruñó Connors. «Lo siento, doctor. No tengo muchas opciones desde aquí. De todas formas, me estoy quedando sin líquido». Spider-Man miró hacia atrás.
Rata había salido de entre los escombros y se acercaba rápidamente. Acelera, doctor. Está ganando terreno. Aférrate. Connors se puso a 4 patas, duplicando su velocidad al instante. Al llegar a la base de la torre, miró a su pasajero. ¿Has oído hablar alguna vez de la escalada por la alambrada? ¿Qué? ¡Guau! Antes de que Peter pudiera responder, la cola de Connors se enroscó alrededor de su cintura. El doctor giró y lo lanzó hacia arriba con un empuje enorme. Cincha. Entiendo. Peter golpeó la pared del edificio, con los dedos pegados al cristal. Inmediatamente lanzó una cuerda hacia Connors y tiró con fuerza. La tensión impulsó al doctor por los aires, lanzándolo más allá de Peter hacia una cornisa más alta. Comenzaron a trepar por la pared del rascacielos, en un ciclo rítmico de lanzar y tirar que desafiaba la gravedad. Rata llegó a la base de la torre y miró hacia arriba, soltando un rugido que resonó por los cañones de Manhattan. Los mataré a los dos. Abajo, los agentes de policía observaban la escena en un silencio atónito. Dios mío, susurró uno de ellos. Me gustaría probarlo, murmuró otro. Nota del autor. Lo entendemos, oficial, la mayoría de nosotros también queremos probar eso. Sí, un nuevo capítulo está aquí. ¿Ya han soltado sus piedras de poder? 100 piedras de poder igual más un capítulo extra. Apoya la historia con tus piedras de poder. Los quiero mucho. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, el enlace está en mi perfil. 21. Capítulo 21. Usa siempre el modo incógnito. Capítulo 21. Usa siempre el modo incógnito. Quizás se debía a su historia como maestro y alumno, pero Spider-Man y Connors se movían en perfecta sincronía. Dejaron a Rata muy atrás y llegaron al laboratorio en cuestión de minutos. El cristal se hizo añicos cuando 2 siluetas se precipitaron a través de la ventana. Si comparáramos sus tamaños con los de un café, Rata sería un 20, Connors un grande y Spider-Man un pequeño. Incluso al lado del mediano Connors, Peter parecía sorprendentemente compacto. Connors no perdió ni un segundo. Se dirigió directamente al laboratorio interior, con la voz convertida en un gruñido bajo y ronco. Rata Irfan. ¿Qué? El nombre del otro lagarto. Spider-Man le siguió el ritmo. ¿Quién es él? Un colega. Un especialista en biología. Connors llegó al puesto de trabajo donde solían mezclar los compuestos. Sus manos, afiladas como garras, se movían con sorprendente precisión entre los delicados frascos de vidrio. Peter aún no estaba del todo seguro de quién era Rata. Es el ejecutivo de traje de la visión que compartí contigo. La voz de Oz resonó en su oído, en el momento justo, como siempre. Gracias a Dios. Pensé que habías vuelto a los muelles a por más patatas fritas. Fue un alivio tener a Oz de vuelta. Tras su salto al vacío desde el tejado de Gwen, el pájaro había vuelto a desaparecer como de costumbre. El sentido arácnido no servía de nada cuando se trataba de Oz. Era como saber que alguien te seguía, solo para darte la vuelta y encontrar la calle vacía. Oz dejó escapar un bostezo mental. Lo pensé, pero quería ver cómo terminaba la pelea entre lagartos. La curiosidad mató al cuervo, ya sabes. ¿Y por qué se convirtió en eso? Preguntó Peter, dirigiendo la pregunta tanto al pájaro como al doctor. Probablemente me dejé influenciar demasiado por la propaganda corporativa, murmuró Oz. Connors ofreció la respuesta más científica. Los ensayos clínicos en el hospital de veteranos fracasaron esta mañana. El suero de lagarto es altamente adictivo. Tras la exposición, su personalidad comenzó a distorsionarse. Se volvió violento y obsesionado. Ahora, lo impulsa un deseo constante de consumir más del suero. A Peter le pareció mucho más convincente la explicación de Connors. Además, no tenía ni idea de qué era Colai. ¿Pero qué hay de usted, doctor? Preguntó Peter después de un momento. Connors hizo una pausa, mirando al adolescente enmascarado. Incluso ahora, parecía que le costaba asimilar la nueva identidad de Peter. El motín en el hospital demostró que el suero tiene fallos fundamentales. No podía quedarme de brazos cruzados. ¿Pero por qué cambiar? Porque está loco. Tengo que detenerlo. Connors volvió al equipo, ajustando la fórmula para obtener un antídoto más potente. El suero es una plaga. No permitiré que se propague más. Para evitar que Peter hiciera más preguntas, Connors le explicó cómo lo había descubierto todo. Discutimos esta mañana. Él llevó el suero al hospital y yo me quedé aquí. Prefería que me despidieran a iniciar ensayos que sabía que eran peligrosos.
Cuando volví al laboratorio a recoger mis cosas, me di cuenta de que alguien había usado el ordenador. Por supuesto, Connors mentía. No había regresado al laboratorio solo para echarle un último vistazo. Era un hombre cuyo sueño era regenerar su brazo. Ser despedido fue un golpe devastador, sobre todo sabiendo que Oscorp se quedaría con su fórmula. Su intención era ser el primer sujeto humano en someterse al experimento. Pero al regresar, encontró el laboratorio desordenado. Movido por la curiosidad profesional, revisó los registros de seguridad y el historial del navegador. Encontró una búsqueda sobre los disturbios en el hospital de veteranos de Brooklyn. Vi que habías estado consultando las noticias, dijo Connors. Y me di cuenta de lo familiarizado que estabas con el equipo. Oz se animó al oír esto. Espera, ¿de verdad no usaste el modo incógnito? Error de principiante, chico. Ahora no, Oz. Siseó Peter, con la voz tensa por el estrés. Oz lo ignoró. Escucha, antes de que me atropellara el camión, estaba cruzando la calle y decidí consultar algunas preguntas específicas. Me di cuenta de que había dejado una pestaña abierta que habría sido muy embarazosa para mis familiares. Pasé mis últimos 3 segundos de vida borrando frenéticamente la caché. Morí con mi dignidad intacta, y espero que tú hagas lo mismo. Peter sintió que le empezaba a doler la cabeza. Oz se sentía demasiado cómodo compartiendo detalles de su pasado, sobre todo cuando estaban en medio de una crisis. Se obligó a concentrarse en Connors. Parecía saber exactamente lo que iba a pasar, continuó Connors. Pasaste directamente a sintetizar un antídoto. Fue impresionante, Peter. De verdad. La mirada del doctor era firme, su admiración genuina a pesar de su aspecto monstruoso. Entre la fórmula que me diste, las preguntas que me hiciste y tu forma de comportarte, no fue difícil adivinar quién se escondía bajo la máscara. Doctor, no te preocupes, Peter. Todos tenemos secretos. No tengo ninguna intención de compartir el tuyo. La nariz de Connors se crispó. Una lengua larga y delgada asomó entre sus dientes. Ya casi está aquí. Peter también lo sintió. El zumbido en la base del cráneo. ¿Cuánto falta para el antídoto? 1 minuto. No puedo abandonar la estación hasta que la reacción esté completa. Necesito que lo contengas. ¿Puedes hacerlo? ¿O debería salir yo mientras terminas la mezcla? Al fin y al cabo, es tu fórmula. No, doctor, dijo Peter, volviéndose hacia la ventana rota. Yo lo detendré. Usted termine la cura. Nota de la autora. 100 piedras de poder igual más un capítulo extra. Apoya la historia con tus piedras de poder. Los quiero mucho a todos. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 22. Capítulo 22. Un minuto muy largo. Capítulo 22. Un minuto muy largo comparado con cualquier otra criatura lagarto a la que Peter se había enfrentado ese día, el Dr. Rata estaba en otra liga. Era más grande, más fuerte y lo suficientemente rápido como para que los reflejos agudizados de Peter parecieran lentos. Hasta ese momento, no habían peleado realmente. Peter se había dedicado a correr, esquivar y ayudar a los Connors. Ahora, con el doctor concentrado en la síntesis del antídoto en 60 segundos, Peter era lo único que se interponía entre un asesino a sangre fría y la cura. El aire silbaba cuando Peter disparaba sus lanzatelarañas como si fueran pistolas semiautomáticas. Estaba encaramado en una mampara de cristal, lanzando telarañas en un intento de inmovilizar a la enorme bestia verde que se abalanzaba por el laboratorio. Dios mío, ¿cómo lo hace? Cada hilo que Peter disparaba era desviado o destrozado. La cola de rata, gruesa y poderosa como la de una serpiente constrictora, se movía con voluntad propia. Se azotaba en el aire, interceptando cada telaraña antes de que pudiera clavarse en ella. Doctor, ¿está seguro de que es un lagarto? Pelea como si tuviera 5 brazos. Gritó Peter por encima del hombro. Manténlo alejado, Peter. Deja de comentar y concéntrate. Bien. Concentrándome. Peter volvió la cabeza hacia la pelea justo cuando su sentido arácnido se activó como una alarma de incendios en una biblioteca. Fue una sacudida física, un grito en lo más profundo de su cerebro. De repente, el mundo se ralentizó. Fue como si el tiempo se hubiera estirado, convirtiendo el caos en una sucesión de imágenes. Vio a Rata en el aire, su enorme cuerpo retorciéndose con una gracia depredadora. Vio cómo la cola comenzaba a desfilar, las escamas brillando bajo las luces del laboratorio. Peter presenció lo sucedido.
Su mente procesaba el movimiento, pero su cuerpo no reaccionó a tiempo. Grieta. El efecto de tiempo bala se hizo añicos. La realidad volvió a su cauce con la fuerza de un tren de mercancías. La cola impactó de lleno en el pecho de Peter, lanzándolo al otro lado de la habitación. Otra vez no. Peter giraba en el aire, lanzando telarañas desesperadamente contra cualquier superficie que veía. Logró crear una red improvisada en un rincón del laboratorio, deteniendo su impulso justo antes de estrellarse contra el puesto de trabajo de Connors. ¿Qué fue exactamente eso? Susurró la voz de Oz en su oído. Estoy trabajando en ello, gimió Peter, sacudiendo la cabeza para acallar el zumbido. Estaba desplomado contra la pared, con el pecho ardiendo. De repente, Oz apareció en el suelo frente a él. El pájaro comenzó a imitar el movimiento de la cola de rata, aunque su pequeño tamaño hacía que el gesto pareciera ridículo. Te quedaste ahí parado, chico. Viste venir el golpe, lo viste suceder y dejaste que te golpeara. Es como si estuvieras esperando una invitación para esquivarlo. Oz tenía razón. Peter aún estaba aprendiendo a confiar en el zumbido en su cabeza. En esos momentos de calma, estaba demasiado ocupado analizando la amenaza como para apartarse. Era como un videojuego donde aparece la indicación en la pantalla y estás demasiado ocupado mirando el botón como para pulsarlo. El golpe le había hecho mella en su salud, pero los Spider-Man eran conocidos por ser muy difíciles de matar. Kurt, ¿qué crees que estás consiguiendo? Rata ignoró por completo a Peter, mientras sus pesados pasos resonaban hacia la estación de síntesis. Peter sintió una oleada de irritación al ser ignorado. Se abalanzó hacia adelante, intentando agarrar el brazo de Rata. Rata ni siquiera lo miró. Simplemente extendió una mano con garras, agarró a Peter por la cara y lo retuvo. Peter pataleó y golpeó, pero el alcance de la criatura era demasiado grande. Ya te lo dije. Eres un producto inferior. Una casualidad de la naturaleza. El agarre de Rata era como el de una prensa de hierro. Sentía como si estuviera intentando aplastar una nuez que no se rompiera. Mejor un golpe de suerte que un monstruo, gruñó Peter. Rata rugió, perdiendo la paciencia. Se preparó como un lanzador profesional y arrojó a Peter al otro lado del laboratorio. Peter lanzó una telaraña en pleno vuelo, que se impulsó con una viga del techo para aterrizar a pocos metros de Connors. Spider-Man. Ladró Connors, sin apartar la vista de los frascos. Lo sé. Estoy en ello. Peter se puso de pie de un salto, balanceándose sobre las puntas de los pies como un boxeador profesional. Lo estoy haciendo fatal. Te quedan 30 segundos. Gritó Connors. El médico quería intervenir, pero si soltaba la mezcla ahora, la reacción fracasaría. Los segundos que ahorrarían en una pelea les costarían minutos en el laboratorio. Era un riesgo que no podían permitirse. Creo que lo estás viendo desde una perspectiva equivocada, la voz de Oz se abrió paso entre el ruido. ¿Ah, sí? Murmuró Peter. ¿Tienes alguna idea mejor? Aquí soy yo el que se lleva los golpes. Si quieren que intervenga, puedo hacerlo. Pero entonces todo el esfuerzo que han invertido se convertirá en la victoria de otra persona, dijo Oz. No quise decir eso. Solo, dímelo. Peter sabía que Oz no era solo un pájaro que robaba patatas fritas. Había visto la teletransportación, las conexiones mentales, el extraño conocimiento de lo que estaba por venir. Si Oz quisiera, probablemente podría convertir a Rata en un cinturón de cuero en 5 segundos. Pero Peter no quería eso. Él había sido el causante de todo este desastre. Él había sido la chispa. Si no podía arreglarlo él mismo, si tenía que depender de un cuervo sobrenatural para que lo sacara del apuro cada vez que las cosas se ponían difíciles, entonces ¿qué sentido tenía? ¿Qué era esa responsabilidad de la que Ben había hablado? Responsabilidad, Parker. Tuya. Lo estás tratando como si fuera otro veterano, dijo Oz con una voz inusualmente tranquila. No lo es. Es más rápido, más inteligente y cree que ha evolucionado. Así que deja de ser un tipo que se arrastra por las paredes. Sé una araña. Recuerda, tu fuerza es más que solo músculo. Es la forma en que te mueves. Peter escuchó. Las palabras calaron hondo, removiendo algo en su mente. Respiró hondo, dejando que su ritmo cardíaco se normalizara. Lo tengo. ¿Qué? Tienes 20 segundos. Muévete. Gritó Connors. Peter no dijo ni una palabra más. Lanzó una telaraña y desapareció de su sitio, moviéndose hacia Rata como una mancha borrosa de rojo y azul. Ya te lo dije, Rata vio venir al chico y se preparó para otro ataque.
Extendió su enorme mano, pero su cola ya estaba enroscada, lista para el golpe mortal. Esperaba que el chico esquivara la mano, y así fue. Pero no estaba preparado para lo que sucedió después. En lugar de alejarse de un salto, Peter aprovechó el impulso. Atrapó la cola en pleno movimiento, envolviendo la extremidad escamosa con brazos y piernas. Se adhirió a ella, su piel pegada a las escamas como si fuera pegamento industrial. La fuerza del coletazo intentó derribarlo, pero Peter aprovechó esa energía. La envolvió con un movimiento rápido, dejando una estela de telaraña a su paso. Ató la extremidad a sí misma y luego a la pierna de Rata. Antes de que Rata pudiera reaccionar, Peter estaba por todas partes. Era una sombra en el techo, una mancha borrosa en el suelo. Se aferró a cada punto de apoyo de la habitación. Las vigas, los escritorios, la maquinaria pesada. Rata sintió el peso repentino y aplastante de la telaraña. No eran solo unos pocos hilos. Era un capullo que se tejía en segundos. Sus propios movimientos lo estaban atando. Rata intentó gruñir, pero una maraña de telaraña le selló la mandíbula. Peter trepó por encima de la cabeza del monstruo, sujetando una cuerda a sus hombros y otra al suelo. Peter tiró con todas sus fuerzas. Abajo. Las piernas de Rata cedieron ante la enorme fuerza. El lagarto gigante se estrelló contra el suelo, con las extremidades pegadas a los costados y la cabeza flexionada hacia abajo por la tensión de una docena de cables de alta resistencia. Peter estaba de pie sobre la bestia inmovilizada, con el pecho agitado. Miró hacia el puesto de trabajo. Doctor. Espero que esté controlando el tiempo. Nota de la autora. 100 piedras de poder igual más un capítulo extra. Apoya la historia con tus piedras de poder. Los quiero mucho a todos. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@forgottendaoist, el enlace está en mi perfil. 23. Capítulo 23. El giro inesperado. Capítulo 23. El giro inesperado ocurrió exactamente como Peter había esperado. En cuanto terminó de gritar, Connor se abalanzó hacia adelante con el suero ya preparado. Se movió con una gracia depredadora, clavando la aguja a través de las capas de telaraña y hundiéndola profundamente en la piel escamosa de Rata. Rata lanzó un grito que resonó en todo el laboratorio. Era un sonido propio de una pesadilla. Los cristales que aún quedaban en las ventanas, debilitados por la lucha anterior, se hicieron añicos por completo ante la fuerza del alarido. Los fragmentos cayeron sobre la calle, cientos de metros más abajo. Entonces, el gigante se quedó inmóvil. La cabeza de Rata se desplomó y su cuerpo se relajó al perder el conocimiento. Dr. Connors. Peter vio al doctor tropezar e inmediatamente saltó de la espalda de Rata para sujetarlo. Mantuvo firme al hombre lagarto mientras Connors comenzaba a temblar. ¿Estás bien? Está empezando, jadeó Connors. Peter observó con sombría fascinación cómo la gruesa piel verde de Connors comenzaba a agrietarse y reventar. Parecía una serpiente mudando toda su piel en cuestión de segundos. Trozos de escamas calcificadas se desprendían, cayendo al suelo como hojas de otoño. Su enorme y corpulenta figura comenzó a encogerse, volviendo a tomar la forma de un hombre. Unos instantes después, Peter se encontró sosteniendo al Dr. Connors, un ser muy humano y completamente desnudo. Peter actuó con rapidez. Lanzó una telaraña a una bata de laboratorio que colgaba de una silla cercana y la tiró, colocándola sobre los hombros del doctor. Ropa, doctor. Debería cubrirse. Connors no pareció darse cuenta. Tenía la mirada fija en el espacio vacío donde minutos antes había estado su brazo derecho. La extremidad había desaparecido de nuevo, dejando solo el familiar muñón con cicatrices. Peter vio la expresión en sus ojos y sintió una punzada de compasión. Un revés temporal es solo el preludio de un nuevo éxito, dijo en voz baja. Connors lo miró y esbozó una sonrisa débil y cansada. Eres un buen chico, Peter. No soy tan frágil como parezco. Peter se frotó la nuca, sintiéndose algo incómodo. Lo siento, es que, estaba preocupado. Pero, ¿por qué la cura también te afectó a ti, doctor? Se suponía que era para él. Diseñé este lote para que se administrara en aerosol, explicó Connors, recuperando su tono académico habitual. Se absorbe a través de la piel mucho más rápido que una inyección estándar. Cuando se rompió el sello, quedé expuesto al vapor. Como ya tenía el suero en mi organismo, se desencadenó la reversión. Tiene sentido. Me preguntaba por qué el aire olía tan raro.
Peter asintió y luego miró el manojo de telarañas donde Rata seguía atrapado. ¿Pero qué hay de él? ¿Por qué no ha vuelto a su forma humana? Connors frunció el ceño. Observó la enorme e inmóvil figura del otro lagarto. Debería haberlo hecho. La tasa de descomposición de sus células es mucho mayor que la mía. Quizás tomó demasiado de esa sustancia, sugirió Peter. Connors negó con la cabeza. No, así no funciona la biología. Una vez que se administra el antídoto, se propaga como un incendio forestal. El tamaño del bosque no impide que el fuego arda, simplemente tarda un poco más. Pero él no arde en absoluto. A Peter no le gustó cómo sonaba eso. Giró ligeramente la cabeza hacia el cuervo que tenía en el hombro. ¿Qué opinas, Oz? ¿Alguna opinión experta? ¿Quieren mi opinión profesional? Preguntó Oz. Sí. No tengo ni idea. Peter sintió un impulso repentino y violento de arrancarle todas las plumas al pájaro. Sin embargo, continuó Oz, mi consejo es sacar de aquí al Dr. Connors, que es tan humano y vulnerable. Normalmente, en las películas de terror, esta es la parte en la que el superviviente dice, «Guau, qué bien que lo logramos». Justo antes de que el asesino le rompa el cuello por detrás. Peter sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había visto suficientes películas como para saber que Oz tenía razón. Se volvió hacia el doctor. Doctor, tenemos que irnos. Ahora mismo. No, tengo que quedarme. Necesito controlar sus constantes vitales. Los datos de una reversión forzada son... Los datos pueden esperar, interrumpió Peter. No esperó a que discutiera con él. Lo levantó en brazos y se lo echó al hombro. Peter. ¿Qué estás haciendo? Piensa en la ciencia. Tenemos que registrar los resultados. La ciencia es la regla número 1, dijo Peter, dirigiéndose a la ventana. La seguridad es lo primero. No puedes secuestrarme así como así. ¿Por qué no tomamos el ascensor? Los ascensores son trampas mortales en las películas, doctor. Créame. ¿Ves demasiadas películas, Peter? Peter llegó al borde de la ventana rota y se detuvo. Miró hacia atrás, a la moña de telaraña donde se suponía que Rata estaba durmiendo. ¿Qué es? Preguntó Connors. Algo anda mal, susurró Peter. Si algo va mal, corre, idiota. Le gritó Oz al oído. No te quedes ahí parado siendo un cliché. Una fracción de segundo después, el sentido arácnido de Peter no solo le produjo un ligero cosquilleo, sino que explotó. La telaraña que envolvía el cuerpo de Rata no solo se rasgó, sino que se desintegró. Una mancha verde, veloz como un rayo, se dirigió hacia ellos a toda velocidad. Peter la vio con claridad. La cola de Rata, moviéndose a una velocidad imposible tras la administración del antídoto. No iba dirigido a Peter. Iba dirigido a Connors. Peter no tuvo tiempo de pensar. Arrojó a Connors por la ventana al aire libre y luego giró el cuerpo para recibir el impacto de lleno. La cola se estrelló contra sus costillas con un crujido espantoso, lanzándolo fuera del laboratorio hacia el cielo nocturno. Spider-Man. El grito de Connors se perdió en el viento mientras caía en picado hacia la calle. Peter ignoró el dolor punzante en su costado. Disparó 2 telarañas, anclándose a la estructura del edificio para frenar su caída, e inmediatamente se lanzó tras el médico. Doctor. Alcance la mano para llegar a la línea. Peter lanzó una telaraña ancha y densa hacia el hombre que caía. Connors parecía a punto de gritar ante lo absurdo de la situación, pero su instinto de supervivencia se impuso. Extendió la mano y agarró la telaraña con la que tenía en buen estado. Peter activó el mecanismo de retracción de sus armas, acercándose a Connors hasta que pudo rodearle la cintura con un brazo. Te tengo. Bajó la mirada. El suelo se acercaba rápidamente. Podía intentar balancearse, pero la fuerza centrífuga de un giro a alta velocidad probablemente le rompería el cuello a Connors. El doctor era demasiado frágil para hacer heroicidades en ese momento. Peter lanzó una docena de líneas contra la fachada del edificio, no para detenerlas, sino para crear resistencia aerodinámica. Usó su propio cuerpo como escudo, preparándose para el impacto. Cayeron al pavimento con un fuerte golpe. Peter aterrizó de pie, pero el impacto de la caída le atravesó las botas. Gimió de dolor, dando pequeños saltos mientras le palpitaban los pies. ¡Ay, ay, ay! Eso dolió. Las unidades policiales que rodeaban el edificio se abalanzaron sobre ellos en cuestión de segundos. Observaron fijamente al justiciero enmascarado y al hombre semidesnudo con bata de laboratorio, con las armas en alto pero vacilantes. No tuvieron tiempo de hacer preguntas. Una enorme sombra eclipsó las farolas que se encontraban sobre ellos.
Rata cayó al suelo como un meteorito, el asfalto se agrietó bajo su peso. Se puso de pie, sus ojos amarillos brillando con una luz salvaje y llena de odio. Los miró a los dos y siseó, su voz convertida en un gruñido reptiliano distorsionado. Ambos olvidaron una cosa. Sigo siendo un científico. Cayó a 4 patas y cargó. Connors retrocedió a trompicones, con la voz quebrándose mientras le gritaba al oído a Peter. «Corre, Peter. Viene. Muévete». Peter tuvo una extraña sensación de déjà vu, pero no tuvo tiempo de pensar en ello. Agarró a Connors y echó a correr a toda velocidad hacia la línea policial. Mientras se acercaban a los cruceros, Connors comenzó a agitar frenéticamente su único brazo. «Abran fuego. Dispárenle. Disparen al monstruo». El capitán Stacky estaba junto al primer coche patrulla, con los ojos muy abiertos al reconocer al hombre de la bata de laboratorio. Connors había escrito la carta de recomendación de Gwen para la universidad. No iba a permitir que se lo comieran. «Todas las unidades», rugió Stacky. «Apunten a la criatura que está detrás del justiciero. Fuego». El aire nocturno se llenó repentinamente con el estruendo de los disparos. Los destellos de las bocas de los cañones iluminaron la calle, indicando que el motín estaba lejos de terminar. Nota de la autora. 100 piedras de poder igual más un capítulo extra. Apoya la historia con tus piedras de poder. Los quiero mucho a todos. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@patreon.com/forgottendaoist, =, el enlace está en mi perfil. 24. Capítulo 24. 192 huesos. Capítulo 24. 192 huesos. El estruendo de los disparos era ensordecedor. Los sentidos agudizados de Peter intensificaban aún más el ruido, pero él siguió corriendo, protegiendo al Dr. Connors lo mejor que pudo. El cuerpo de Peter estaba preparado para soportar este tipo de caos, pero Connors había vuelto a ser un hombre de mediana edad con un brazo amputado. El capitán George Stacky observaba la escena desde detrás de un coche patrulla, con el ceño fruncido. Desde su perspectiva, la imagen era surrealista. Spider-Man corría hacia la línea policial con Connors rebotando torpemente sobre su espalda. Como el doctor solo tenía un brazo completo, su intento de taparse los oídos parecía errático y frenético. Era una imagen infernal, casi cómica, en medio de una zona de guerra. Con el fuego de cobertura policial, Peter finalmente cruzó el perímetro. Los agentes eran veteranos. Mantuvieron la vista fija en la enorme sombra reptiliana, lejos de las dos personas que huían de ella. Por poco. Jadeó Peter, deteniéndose bruscamente y dejando a Connors en el suelo. El rugido de los rifles de la policía aún resonaba en su cabeza, pero se sintió aliviado de que no los hubieran tratado como blancos. Connors aterrizó de pie e inmediatamente apoyó una mano en el hombro de Peter. Estaba pálido, y el paseo claramente le había afectado el equilibrio. Peter, Spider-Man. Necesito decirte algo. Antes de que cometas un error catastrófico. Peter se enderezó, sus lentes se abrieron de par en par con preocupación. ¿Qué sucede, doctor? Connors soltó el hombro de Peter y le frotó la parte baja de la espalda, oyendo una serie de crujidos secos y audibles en su columna. ¿Tienes idea de lo que ocurre cuando un objeto en movimiento se detiene de forma repentina y violenta? ¿Una parada repentina? Quiero decir, en términos físicos, claro, pero, ¿pensaste en lo que habría pasado si no hubiera enganchado la red? ¿O si la tensión se hubiera roto? No me estabas rescatando, Peter. Estabas a segundos de cometer un homicidio involuntario. Peter guardó silencio. El peso de las palabras lo golpeó con más fuerza que la cola de rata. No había considerado las implicaciones físicas. Desde la mordedura, se había dedicado principalmente a recorrer la ciudad solo o a atrapar matones con telarañas. Rescatar a un humano vulnerable de una caída libre implicaba una responsabilidad mucho mayor, y la había tomado a la ligera. Parece que alguien necesita repasar sus conocimientos de mecánica newtoniana antes de intentar salvar el día otra vez. La voz de Oz resonó en su mente, aguda y burlona. Pobre Gwen. El lagarto casi le arrebató su destino. Peter apretó la mandíbula, intentando ignorar la voz del pájaro. Oz, ahora no. ¿Que te calles? De acuerdo. Pero no me culpes cuando llegue el momento en que te topes con un muro infranqueable. Peter se volvió hacia Connors, con la postura encorvada como la de un estudiante que ha suspendido un examen. Lo siento, doctor. Estaba tan preocupado por usted, no pensé. Tranquilo, chico, dijo Connors, suavizando su voz al ver el sincero arrepentimiento en el rostro de Peter.
Sé que tenías buenas intenciones. Recuerda para la próxima vez. Ser un héroe requiere más que fuerza. Requiere precisión. Si alguna vez te encuentras en esa situación de nuevo, dame el suero y déjame intentarlo. Connors le dio una palmada en el hombro a Peter. Sabía que el chico tenía un talento innato. Nunca he sido Spider-Man, así que no puedo darte consejos tácticos. Pero eres brillante, Peter. Ya lo resolverás. Lo haré, prometió Pedro. Un movimiento en su visión periférica llamó su atención. El capitán Stacy se acercaba, con la apariencia de un hombre que tenía más preguntas que respuestas en la ciudad. Peter sintió una oleada de nervios. Hacía poco, había estado sentado a la mesa de ese hombre, y ahora se reunían como aliados en medio de un caos táctico. Profesor Connors, dijo Stacy al llegar hasta ellos. George sentía un gran respeto por aquel hombre. Connors había escrito la recomendación que permitió a Gwen entrar en la universidad de su elección. Pero el respeto no disipaba la confusión. ¿Qué hacía Connors allí? ¿Por qué vestía solo una bata de laboratorio andrajosa? ¿Y por qué parecía que él y el justiciero se tuteaban? ¿Estás bien? ¿Tienes alguna herida? Preguntó Stacy, mientras sus ojos escudriñaban al médico en busca de lesiones. Estoy bien, capitán. Spider-Man llegó justo a tiempo, dijo Connors, atribuyéndole el mérito a Peter. Ya veo, dijo Stacy, mirando a Peter, quien le devolvió un pequeño y torpe saludo. ¿Y el otro? ¿Sigue en el edificio? Peter miró a Connors con preocupación. Estaba seguro de que nadie más sabía que el doctor había sido el segundo lagarto. Si ese secreto salía a la luz, Connors lo perdería todo. Pero Connors no dudó. Habló con una franqueza que dejó atónito a Peter. En realidad, capitán, yo era la otra criatura. La más pequeña. Las cejas de Stacy se arquearon de repente. Y ese, Connors señaló hacia el centro de la calle, donde la policía seguía disparando a quemarropa contra la sombra de Rata, es el doctor Rata Irfan. Un colega mío. Estuvo expuesto al suero durante un ensayo fallido en el hospital de veteranos esta mañana. El compuesto es altamente adictivo y provoca una inestabilidad psicológica extrema. Stacy frunció el ceño, intentando atar cabos. ¿Así que el motín del hospital fue obra suya? Connors asintió, ajustándose la bata de laboratorio para protegerse del frío nocturno. Vi su rueda de prensa esta mañana, capitán. Estuvo bien organizada. Pero se equivocó en una cosa. Miró a Peter. Spider-Man estaba allí para ayudar. Él no es el culpable. Él es la solución. Doctor, susurró Peter, conmovido por la defensa. Oz, posado sobre la cabeza de Peter, dejó escapar un suspiro de aburrimiento. No le sorprendía. La mayoría de los villanos de Spider-Man no eran pura maldad. Eran mentores, amigos o colegas que se habían extraviado. Peter Parker era como un imán para la gente complicada. Excepto el Duende Verde. Ese tipo era un cretino. Oz miró hacia Rata. La policía había vaciado sus cargadores y el enorme lagarto estaba acurrucado en medio de la calle, inmóvil. Parecía una serpiente hibernando. ¿Sabes lo que hace un depredador cuando está acorralado y muriendo? Preguntó Oz. ¿Qué? Pensó Peter. Deja de ser un depredador y se convierte en una bomba. El sentido arácnido de Peter se activó. Vio a un grupo de oficiales acercándose con cautela al monstruo acurrucado, con las armas bajadas. ¡No! Atrás. Gritó Peter. Stacy se giró, molesta por la interrupción. Escucha, chico, que hayas salvado a un profesor no significa, capitán, dígales que se muevan. Peter no esperó respuesta. Se lanzó hacia el centro de la calle. Todos, retrocedan. Ahora. Disparó varias líneas de telaraña, no contra Rata, sino contra los oficiales. Los jaló hacia atrás justo cuando se acercaban. Cayeron al asfalto, gritando confundidos y furiosos. Entonces, Rata se puso en marcha de repente. Su vitalidad no se había desvanecido, simplemente se había acumulado como un resorte. Arremetió con una mano enorme y con garras contra el oficial más cercano, que se había quedado paralizado de terror. ¡No! Peter no tuvo tiempo para disimular. Se abalanzó sobre el oficial, apartándolo de un empujón y recibiendo el golpe que iba dirigido a su cabeza. La cola de Rata se agitó violentamente, golpeando a Peter con la fuerza de una bola de demolición. El sonido del impacto resonó en la calle. Un crujido húmedo y sordo cuando Peter salió disparado por los aires. Se estrelló contra un coche aparcado, cuya puerta metálica se dobló hacia adentro bajo la fuerza de su cuerpo. «¡Spider-Man!», gritó Connors. Los agentes que habían sido retirados observaban horrorizados.
En ese instante comprendieron que el justiciero acababa de recibir un golpe que habría pulverizado a cualquiera de ellos. De repente, un potente reflector atravesó la oscuridad desde arriba. Un helicóptero de noticias había traspasado el perímetro, y su cámara seguía los restos del avión. ¿Quién dejó entrar a ese pájaro aquí? ¿Dónde están mis unidades aéreas? Gritó Stacky por la radio. Lo siento, señor, vinieron del lado sur, no pudimos, no quiero excusas. Todos abran fuego. La calle volvió a estallar en estruendo. Rata estaba arrodillado en el pavimento, con las manos sobre la cabeza, mientras las balas acribillaban su piel. Ahora parecía más pequeño. El suero finalmente comenzaba a desaparecer de su organismo. Levántate, Peter, susurró Oz, con la voz suave contra el lateral de la máscara de Peter. Peter intentó moverse, pero cada centímetro de su cuerpo gritaba. Sentía como si cada hueso se hubiera convertido en cristal y luego se hubiera hecho añicos. Tengo buenas y malas noticias, dijo Oz. ¿Cuál? Buenas noticias, gimió Peter. Solo quería cerrar los ojos y dejar que las sirenas lo arrullaran hasta quedarse dormido. La buena noticia es que Rata finalmente está volviendo a la normalidad. Casi vuelve a ser humano. Por fin, susurró Peter. ¿Y las malas noticias? La mala noticia es que el golpe de la cola te rompió 14 huesos. Es el peor golpe que has recibido desde que empezaste a usar el traje. ¿Quieres que te controle un rato? Peter guardó silencio. Reflexionó sobre ello. El dolor era intenso y asfixiante. Entonces empezó a reír, un sonido pequeño y doloroso. Creo que eso también son buenas noticias, dijo Peter. Oh. Oz parecía sorprendido. Eso significa que todavía tengo 192 huesos que funcionan perfectamente. Peter comenzó a salir del coche abollado. Cada movimiento era un esfuerzo, un dolor punzante que le recorría el cuerpo. Pero siguió adelante. Se puso de pie, encorvado y con la respiración agitada. Levantó un brazo para protegerse los ojos del foco del helicóptero. Los disparos cesaron. La calle quedó en silencio mientras los agentes observaban cómo la figura vestida de rojo y azul salía tambaleándose de entre los escombros. Entonces, un oficial comenzó a aplaudir. Otro lo siguió. En cuestión de segundos, el sonido de los aplausos resonaba en las torres de cristal. El capitán Stacky no se unió, pero tampoco los detuvo. Miró al muchacho y luego a Connors, quien se golpeaba el pecho con alivio. Rata estaba de rodillas. Las escamas retrocedían, su monstruosa forma volvía a tomar la forma de un hombre. Sabía que todo había terminado. Tenía dos opciones: huir o acabar con la lucha. Eligió la segunda opción. Dejó escapar un último grito humano de rabia y se abalanzó sobre Peter. Dos figuras chocaron en medio de la calle, iluminadas por la luz cegadora que caía desde arriba. Un lagarto y una araña, atrapados en una danza final y desesperada. Nota de la autora. Yupi. Hemos superado las 100 piedras de poder. Galletas para todos los que votaron. Aquí está vuestro capítulo extra. La próxima meta son 200 piedras de poder. Muchísimas gracias de antemano a todos, os quiero mucho. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/forgottendaoist, el enlace está en mi perfil. 25. Capítulo 25. La intuición de un padre. Capítulo 25. La intuición de un padre. El crucero blanco se deslizaba por las calles de la ciudad. El zumbido del motor era bajo, pero en el profundo silencio de la cabina, era lo único que George y Connors podían oír. Entonces, dijo George, rompiendo el silencio incluso antes de abrocharse el cinturón de seguridad, ¿de verdad lo conoces? Él. El justiciero. El hombre araña. La persona a la que los medios y la mitad de la comisaría ya llamaban héroe. George no se había sumado a los víctores, pero no podía negar lo que había visto. La pesadilla alimentada por el lagarto que Rata había creado había terminado, y el chico era la razón. Nueva York volvió a ser ella misma. Ruidosa, oscura y peligrosa, pero normal. Lo conozco, dijo Connors, recostándose en el reposacabezas. Pero no voy a decirte su nombre. Ya sabes por qué. George asintió. Entendía el concepto de la máscara, aunque no le gustara. Puedo dejarlo pasar por ahora. Con una condición. Siempre y cuando todo lo ocurrido hoy demuestre que no tuvo nada que ver con el inicio del asunto. Si resulta ser una pieza clave en la investigación, necesitaré su nombre. No me compliques las cosas más de lo necesario. Te contaré todo lo que pueda, prometió Connors. El silencio regresó. Se dirigían a la comisaría.
Spider-Man podía alejarse balanceándose en la oscuridad una vez terminada la pelea, pero la policía no. Tenían informes que presentar, escenas que asegurar y una montaña de burocracia esperándolos. George apoyó la cabeza contra el frío cristal de la ventana. Es joven, ¿verdad? Oí su voz. Parece un niño. ¿Tendrá siquiera 18 años? Connors lo miró fijamente, con la mirada penetrante. ¿Está usted buscando información, capitán? George esbozó una sonrisa cansada. Simplemente considérelo una conversación entre dos hombres, profesor. Sin rangos, sin insignias. Solo nosotros. Connors suspiró. Sabía que Peter no iba a detenerse. Por todo lo que había visto, el chico estaba decidido a ser el héroe que la ciudad esperaba. Tenía un corazón casi peligrosamente bondadoso. Si te dijera que es menor de edad, ¿me creerías? ¿Tan joven? Preguntó George, bajando la voz. Sí. ¿Hacer todo esto por diversión? No, nadie hace esto por diversión. Dios mío. George estaba realmente conmocionado. La edad de Spider-Man era más difícil de asimilar que la existencia de los monstruos. No se había imaginado que un niño cargara con el peso de la ciudad. ¿Por qué lo hace? Preguntó George. Sinceramente, no lo sé, admitió Connors. Nunca lo he preguntado. Sus padres probablemente sufrirían un infarto si lo supieran, murmuró George. Connors soltó una risa seca y hueca. Los padres de Peter, Richard y Mary Parker, habían fallecido hacía años en un accidente aéreo. Si alguien tenía derecho a reprender al chico por su imprudencia, eran sus tíos. Pero su tío Peter Parker fue una tragedia envuelta en un milagro. Connors se preguntaba qué lo impulsaba. La mayoría de la gente en este mundo solo se preocupaba por sí misma, pero Peter se erguía en la oscuridad como un faro. En una ciudad llena de sombras, una luz tan brillante sin duda atraería la atención. George se aclaró la garganta. Una cosa más, profesor. La comisaría ya era visible, con sus luces azules reflejándose en el asfalto. ¿Afectará este incidente a su reputación? Me refiero a la recomendación universitaria de Gwen. Eres un hombre extraordinariamente egoísta, George, dijo Connors con sequedad. ¿Egoísta? Estoy actuando como padre. Egoísta. Hey. Egoísta. George frunció el ceño al entrar en el estacionamiento. Unas horas más tarde, George salió de la comisaría arrastrando su cuerpo exhausto. Se despidió del turno de noche y subió a su coche. El trabajo no había sido físico, pero la tensión mental de los informes y el papeleo lo habían dejado vacío. Sabía lo que le depararía el mañana. Las noticias serían un auténtico circo. Tendría que pararse frente a un podio y explicar por qué un día emitía una orden de arresto contra el chico y al día siguiente, posiblemente, le otorgaba una condecoración. No estaba seguro de cómo reaccionaría su orgullo ante ello. Suspiró, agarrando el volante con fuerza. Spider-Man había estado impecable ese día. Desde el hospital hasta la pelea en Oscorp, había hecho el trabajo que los propios hombres de George no pudieron hacer. Recordó la discusión durante la cena. Peter había insistido tanto en que las intenciones de Spider-Man eran buenas. En aquel momento, George lo había descartado como la ingenuidad de un fan. ¿Cómo podía un niño saber lo que había en el corazón de un justiciero enmascarado? Ahora George se sentía como un tonto. Soltó una risita mientras entraba en el camino de entrada de su casa. Empujó la puerta principal y el familiar aroma de su hogar alivió la tensión en sus hombros. «Ya estoy de vuelta», exclamó. Su esposa, Ellen, lo recibió en el pasillo. Le quitó la chaqueta, escudriñando su rostro en busca de señales de problemas. ¿Estás bien? Vimos las transmisiones en vivo. Estábamos muy preocupados. George le besó la mejilla. Estoy bien. Alguien nos ha ayudado mucho esta noche. Ellen sonrió. Quizás deberías buscar la manera de disculparte con Peter por haber sido tan duro con él en la cena. Por supuesto que no. Dijo George, con un tono que simulaba ser obstinado. Como policía, tenía razón al sospechar. Como ciudadano, él se equivocó al dudar de la policía. Y aún no le he perdonado que intentara abusar de mi hija. Eres imposible, dijo Ellen riendo, dándole una palmadita en el pecho antes de dirigirse a la cocina para prepararle un tentempié nocturno. George bajó por el pasillo para ver cómo estaban sus hijos. Estaban profundamente dormidos. Finalmente, se detuvo frente a la puerta de Gwen y llamó suavemente. Hola, cariño. Ya estoy en casa. Un momento. Escuchó un ruido frenético desde el interior, como si ella estuviera escondiendo algo.
Un instante después, la puerta se entreabrió y Gwen asomó la cabeza. Hola, papá. ¿Qué tal tu noche? Bien. Como siempre. Todos están a salvo. Los ojos de Gwen escrutaron su rostro. Entonces, ¿vas a disculparte con Peter? Por favor. George levantó las manos. ¿Por qué tú y tu madre se confabulan contra mí? Estaba haciendo mi trabajo. Hizo un gesto con la mano como si fuera un teléfono. En fin, ¿Peter llegó bien a casa? ¿Te envió un mensaje? ¿Sí? Está perfectamente a salvo, dijo Gwen con un tono de voz algo agudo. Hizo una mueca y se apoyó en el marco de la puerta. Me encantaría quedarme a charlar, pero es tarde. Necesito dormir. Claro. Descansa un poco. George apenas terminó de hablar cuando la puerta se cerró de golpe. Eso fue raro. Un segundo después, la puerta se abrió de nuevo. La cabeza de Gwen reapareció. Nada de merienda a medianoche para mí. Estoy a dieta. La puerta se cerró de golpe otra vez. ¿Una dieta? Murmuró George. Gwen nunca rechazaba un tentempié nocturno. Se encogió de hombros y regresó a la sala de estar. Quizás eso era lo que sucedía cuando las chicas empezaban a salir con chicos. Nota de la autora. 200 piedras de poder igual más un capítulo extra. Apoya la historia con tus piedras de poder. Los quiero mucho. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 26. Capítulo 26. Sellado con un beso. Capítulo 26. Sellado con un beso en la habitación de Gwen, el silencio fue denso solo por un instante. Gwen se giró hacia el sofá. La cabeza de Oz asomó primero, seguida de cerca por la de Peter. ¿Una dieta? Preguntaron ambos al mismo tiempo. Todas sus miradas se dirigieron al unísono hacia la caja de pizza abierta sobre el escritorio, donde aún se veían algunas porciones a medio comer. Gwen cerró la tapa de golpe, con el rostro enrojecido. Tenía que decir algo para que no entrara y los encontrara a ustedes dos. Yo no soy el problema, dijo Oz, subiéndose al escritorio. De todas formas, él no puede verme. Deberías preocuparte por el niño. Eres tan engreído, Oz. Ni siquiera lo ayudaste esta noche. Gwen se puso las manos en las caderas. Oye, él es el que rechazó mi ayuda. Oz imitó su postura, ahuecando sus alas. Gwen fijó su atención en Peter. Ya no se parecía al chico guapo y de ojos brillantes del colegio. Estaba cubierto de moretones morados e hinchazón. Daba lástima, pero su sonrisa tonta y cansada lo hacía parecer aún peor. Fue mi desastre, Gwen, dijo Peter en voz baja. No podía dejar que Oz lo arreglara por mí. Típico, murmuró Oz. Creo que está intentando romper nuestra sociedad, chico. Mejor vámonos a casa. A pesar de haber dicho que se iba, Oz ya había llegado a la caja de pizza. Abrió la tapa de una patada con una garra y empezó a picotear una porción. Por cierto, te guardé un trozo. No tienes que darme las gracias. Gwen puso los ojos en blanco y se sentó junto a Peter en el sofá. Extendió la mano y sus dedos rozaron con delicadeza su mejilla magullada. Verlo en ese estado le partía el corazón. ¿Seguro que no necesitas un hospital? Preguntó ella. Peter le tomó la mano, acariciándole la palma con el pulgar. Le dedicó una débil sonrisa. Estaré bien. Oz dice que me recuperaré después de una buena noche de sueño. Mi cuerpo funciona un poco diferente ahora. Gwen miró al pájaro buscando confirmación. Oz levantó la vista de su pizza, con un trozo colgando de su pico. La intimidad suele acelerar el proceso de recuperación, o eso he oído. Oz. Ladró Peter. El movimiento repentino le hizo estremecerse mientras sus costillas magulladas protestaban. Se dejó caer sobre los cojines con una fuerte bocanada de aire. El rostro de Gwen se puso rojo como un tomate y le lanzó una mirada asesina, diciéndole que se callara antes de que empeorara las cosas. En realidad, dijo Oz, ignorando la mirada fulminante. Saltó sobre la cabeza de Gwen. Ella intentó apartarlo, pero él se aferró a su cabello hasta que ella se rindió. Todavía está creciendo, lo que significa que su metabolismo está por las nubes. Su capacidad de curación solo se fortalecerá a partir de ahora. No tienes que preocuparte. Se inclinó más cerca del oído de Gwen. Claro, si lo besas, la adrenalina podría hacer que esas células se muevan aún más rápido. Fuera de aquí. Le espetó Gwen, y esta vez su mano le dio. Oz soltó una carcajada aguda y alzó el vuelo, dirigiéndose directamente a la ventana abierta. Voy a buscar papas fritas. Que se diviertan, ustedes dos.
Los dos lo vieron desaparecer en la noche. Cuando la habitación volvió a quedar en silencio, la tensión cambió. Se sentía más pequeña, más íntima. Gwen recogió del suelo los restos desgarrados de la máscara de Peter. Uno de los cristales estaba roto y la tela quemada. ¿Por qué una araña?, preguntó, dándole la vuelta a la máscara entre sus manos. Porque me mordió uno, dijo Peter. ¿Eso es todo? ¿Esa es toda la razón? Eso es todo. Ahora estaban sentados muy juntos, con los hombros rozándose. Gwen sonrió, buscando su mirada. ¿Y si te muerdo? ¿Qué pasaría entonces? Ya lo hiciste, dijo Peter, bajando la voz a un susurro. Hace mucho tiempo. No te creo. Gwen se inclinó hasta que sus frentes se tocaron. Es cierto. Gwen respiró hondo. Olía a humo de leña y a cobre viejo, pero no le importaba. ¿Por qué lo haces, Peter? ¿Por qué ser Spider-Man? Peter apartó la mirada por un segundo, mientras una docena de respuestas diferentes le rondaban por la cabeza. Ninguna le convencía hasta que se decidió por la más sencilla. Responsabilidad. ¿Responsabilidad? Esto me dio poder. Puedo hacer cosas que nadie más puede. Si no lo uso para ayudar, siento que es un desperdicio. Siento que está mal. Así que simplemente te pones una máscara y sales ahí fuera. Tiene que haber una razón, Peter. Algo que te impulse. Peter la miró. Vio en sus ojos la sincera necesidad de una respuesta. Se dio cuenta de que quería que ella lo supiera. Quería que comprendiera el peso que cargaba. Antes de que Ben muriera, estaba en una tienda de conveniencia, comenzó Peter. Su voz estaba cargada de una pena que aún no se había disipado del todo. Había discutido con el dependiente por unos centavos que costaba una botella de leche. Estaba furioso, así que cuando un tipo entró y robó el local, simplemente me quedé mirando. Tenía la posibilidad de detenerlo, pero no lo hice. Lo dejé pasar sin más. Hizo una pausa, mientras el recuerdo del rostro del hombre aparecía fugazmente en su mente. El ladrón me miró y me arrojó la botella de leche que no podía pagar. Pensó que estábamos del mismo lado. Lo dejé ir porque fui mezquino. Peter no terminó la historia. No tenía por qué hacerlo. Gwen fue lo suficientemente inteligente como para atar cabos. Oh, Peter. Se tapó la boca con la mano, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Fue culpa mía, dijo Peter. Pude haberlo evitado, pero no lo hice. Por eso ya no puedo mirar hacia otro lado. Por eso tuve que detener al lagarto hoy. Le di esa fórmula al Dr. Connors. Si alguien salía herido, era mi responsabilidad. No solo por Ben, sino por todos. Gwen no encontraba las palabras para decirle que estaba siendo demasiado duro consigo mismo. Sabía que no importaría. Simplemente apoyó la cabeza contra la suya y le acarició la nuca. Prométeme que tendrás cuidado, susurró. No quiero perderte también. Prometo. Permanecieron así durante mucho tiempo, olvidados del mundo exterior. Peter recordó lo que Oz había dicho antes sobre las oportunidades perdidas. No iba a dejar escapar esta. Él la miró, y ella le devolvió la mirada. Un instante después, el espacio entre ellos desapareció. ¿Te sientes mejor de la herida?, preguntó un momento después con voz suave. En realidad no siento el dolor, dijo Peter. Solo siento mi corazón latiendo con fuerza, como si intentara salirse del pecho. Afuera, posado en una cornisa, Oz miró su ala. Unas cuantas plumas más se desvanecieron con el viento. Volvió a mirarlos a través de la ventana, con una expresión extraña e indescifrable en sus ojos carmesí. Te lo has ganado, chico. El incidente del lagarto no se desarrolló como suelen desarrollarse las historias, pero terminarlo de esta manera parecía lo correcto. Nota de la autora. 200 piedras de poder igual más un capítulo extra. Apoya la historia con tus piedras de poder. Los quiero mucho. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p.patreon.com/ForgottenDaoist, el enlace está en mi perfil. 27. Capítulo 27. Una sugerencia. Capítulo 27. Una sugerencia. El ataque de lagartos de la noche anterior finalmente había terminado. El Dr. Rata Irfan, el artífice del caos, estaba bajo custodia. Oscorp ya estaba inundando los medios de comunicación con comunicados, afirmando que las acciones del doctor no estaban autorizadas y exhortando al público a buscar otras alternativas. La luz de la mañana inundó la casa, brillante e implacable. El monótono discurso del presentador de noticias se extendió desde la sala de estar hasta la cocina. La tía May puso la mesa, su voz se elevó por encima del sonido del televisor. Peter.
El desayuno. Próximo. La respuesta fue inmediata y llena de energía. Peter prácticamente bajó volando las escaleras, con pasos pesados y rápidos. Llegó hasta Mai y le plantó un rápido beso en la mejilla. Buenos días, Mai. Genial. Jamón y queso, mi favorito. Buenos días, cariño. Peter se dejó caer en su silla y agarró un sándwich. Tenía muchísima hambre. Su cuerpo había pasado las últimas 8 horas soldando 14 huesos rotos, y cada célula de su cuerpo le pedía a gritos alimento. Dio un gran mordisco, pero algo no iba bien. El sándwich estaba seco. Bajó la mirada. Tenía en la mano 2 rebanadas gruesas de pan blanco. El jamón y el queso habían desaparecido. Miró a Oz y vio que se tragaba el último trozo de jamón con un trago satisfecho. ¿Por qué me estás robando el desayuno? ¿Robar? Preguntó Oz, ladeando la cabeza. Te dejé el pan, ¿no? Los carbohidratos son buenos para ti. Peter se enfureció. Consideró la posibilidad de coger la salchicha del plato de Oz, pero recordó el pastel de carne de Mai y decidió que el pan seco era una opción más segura. Últimamente pasáis muchísimo tiempo juntos, dijo Mai al volver de la cocina. Nunca te había visto tan dispuesto a compartir con una mascota, Peter. Créeme, Mai, no lo hago por elección propia. Peter dirigió su atención al televisor. El capitán George Stacky estaba en un podio, con aspecto cansado pero resuelto. Debo admitir un error, decía Stacky. Emitir una orden de arresto contra el individuo conocido como Spider-Man fue prematuro. Sin su intervención anoche, no habríamos contenido la amenaza con tanta eficacia. Peter sintió una agradable sensación de orgullo. La orden de arresto había desaparecido. La policía ya no lo buscaba. De repente, el pan seco ya no le sabía tan mal. Mai siguió su mirada, observando al capitán en la pantalla. ¿Qué tal estuvo la cena de anoche? Excepto por la lubina al limón. Fue genial. Gwen es increíble. Lo pasamos muy bien. Peter sintió que se le ruborizaba la cara al volver a mirar su plato. Quizás deberías invitarla a venir la próxima vez, sugirió Mai. Lo haré. Sin duda. Peter asintió y luego señaló el televisor. ¿No te impresiona, Mai? Spider-Man derrotó a esa lagartija gigante. Salió en todas las noticias. Mai se encogió de hombros, cogió su tazón y vertió el resto de su cereal en el plato de Oz. El cuervo miró la avena empapada con una expresión de pura traición, como si preguntara qué se suponía que debía hacer con semejante basura. Mai no se dio cuenta. Parece una buena persona, dijo ella. ¿Eso es todo? Preguntó Peter. ¿Solo una buena persona? Luchó contra un monstruo, Mai. Bueno, es un buen tipo, ¿no? Eso cuenta más que las peleas. Mai regresó a la cocina, con la mente ya puesta en el día que tenía por delante. Mai. Salvó a la ciudad de una pesadilla reptiliana gigante. Gritó Peter tras ella. Y yo dije que era una buena persona. ¿Acaso eso no es un cumplido? Oz soltó una carcajada aguda y le dio un rápido y doloroso picotazo en la nuca a Peter. Deja de preguntar, susurró el pájaro. ¿Por qué? Peter se frotó la zona, molesto. Oz señaló con un ala una pila de papeles escondida en la esquina del aparador. Peter entrecerró los ojos, esperando a que Mai desapareciera en la cocina antes de levantarse y cogerlos. La primera página era una factura. Alquiler. $514.70. Para una casa de 3 habitaciones con sótano y jardín, era un precio justo. Era una cantidad razonable por un techo sobre sus cabezas. Pero los ingresos familiares se habían reducido a la mitad. El peso del mundo recaía ahora sobre los hombros de una sola persona. Mai pagaba la casa, los servicios públicos y la educación de Peter ella sola. Peter miró la factura, con el corazón encogido. ¿Por qué me la ocultó? Porque no quiere que abandones los estudios para trabajar en una gasolinera, dijo Oz. ¿Desde cuándo sabes esto? Más largo que tú. Desde que Peter se puso la máscara, Oz solía ser la única persona con la que Mai hablaba. Le contaba al pájaro sus preocupaciones, el aumento de los gastos y la lucha por mantener la normalidad en la vida de Peter. Sabía lo inteligente que era su sobrino y se negaba a que su propio estrés arruinara su futuro. No tenía ni idea, susurró Peter. Yo ando por ahí presumiendo de luchar contra lagartos, y ella está ahogada en deudas. Tengo que disculparme. Tengo que ayudarla. La culpa era como una pesada y fría piedra en su estómago. Empezó a dirigirse a la cocina, pero Oz saltó sobre su hombro, clavándole las garras lo suficiente como para detenerlo. Tengo una idea, dijo Oz. ¿Qué?
Quieres ayudarla, ¿verdad? Pero si buscas un trabajo normal, suspenderás tus clases y no tendrás tiempo para ser un héroe. Eso no ayuda en nada. Solo empeora las cosas. Peter miró al pájaro con expresión desesperada. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Dame algo real, Oz. Hay un trabajo que puedes hacer. Es flexible. Está bien pagado. Puedes hacerlo mientras estás de traje y no afectará en absoluto a tu vida. Es trabajo totalmente independiente. Deja de dar vueltas al mismo tema. Dime qué es. Piénsalo, Parker. Es difícil encontrar trabajo. Eres joven, no tienes experiencia y la mayoría de los sitios no se adaptan a tu horario. Los trabajos mejor pagados son en grandes empresas, y nunca contratarían a un chico. Necesitas algo moderno. Algo digital. Peter contuvo la respiración, esperando el remate. Se obligó a no espantar al pájaro. Si te parece bien, dilo. Si no, te encierro en el sótano. Oz se aclaró la garganta, o al menos hizo un sonido que lo imitaba. Se inclinó hacia el oído de Peter, con un tono completamente serio. Deberías abrirte una cuenta en OnlyFans. ¿Qué? Nota de la autora. Hemos alcanzado las 200 piedras de poder. ¡Hurra! Nuestra nueva meta es llegar a las 300 piedras de poder, lo que nos dará un capítulo extra. Compartan sus opiniones en los comentarios o dejen una reseña para que otros lectores la vean. Las leo todas. Muchísimas gracias a todos los que han leído y apoyado la historia hasta ahora. Si tienes curiosidad por saber qué ocurre a continuación y quieres leer hasta 20 capítulos por adelantado, puedes visitar mi p@treon.com/ForgottenTheOist, @, el enlace está en mi perfil.